Mi nombre es Li Yonghao, coronel del Cuerpo de Artillería del Ejército Popular de Liberación de China, y tengo 38 años. Siempre he estado orgulloso de nuestros sistemas de armas, el sistema de control de tiro automático más avanzado del mundo, que utiliza navegación por satélite y supercomputadoras para calcular todo en una fracción de segundo. Esta vez, fui enviado para observar un ejercicio conjunto entre China y España en una base militar en la soleada Andalucía, España. El aire era seco y ardiente. El olor a tierra roja y polvo del campo de tiro golpeaba mi nariz, pero no me importó. Solo me interesaban los obuses del país anfitrión. Aterriqué en la base aérea de Morón. Un jeep militar español me recogió. Saludé con un formal apretón de manos según el protocolo, pensando que era un simple trámite. El conductor sonrió ampliamente, hablando un español rápido con algunas frases en chino. Asentí mientras me llevaba a la base, a donde llegamos a media tarde. El sonido de los cañones de práctica resonaba a lo lejos. Vi los obuses autopropulsados españoles Carlos V aparcados en fila, pero lo que me hizo fruncir el ceño fue la mesa de control de tiro. No había grandes pantallas de computadora, ni servidores, ni nada que pareciera moderno. Solo había una pizarra, tablas balísticas de papel y una vieja calculadora Casio gris, con la pantalla amarillenta y borrosa, cuyas teclas a veces funcionaban y a veces no. Me giré hacia el intérprete y pregunté, ¿es este el verdadero sistema de control de tiro? El intérprete sonrió. Sí, coronel. Hemos estado usando este método durante mucho tiempo. Me reí por dentro. ¿Cómo podría un país que todavía usa una calculadora antigua de los años 80 competir con nuestro sistema digital? Yo podía disparar con precisión a 100 kilómetros usando datos satelitales en tiempo real. Estos hombres tendrían que pasar la noche presionando teclas Casio. Esa noche hubo una cena de bienvenida con tapas españolas. Comí jamón ibérico, tortilla y pinchitos. Pero noté que los oficiales españoles hablaban alto y se reían sin parar, sin mencionar el trabajo en absoluto. Pensé para mis adentros que eran muy poco serios. ¿Cómo se prepararán para el ejercicio de mañana?, me pregunté. A la mañana siguiente, me levanté temprano, deseoso de ver los preparativos. En el campo de tiro, vi a los soldados españoles persignándose ante una pequeña imagen de la Virgen, colocada al lado de los cañones. Algunos compartían un trozo de tortilla o un bocadillo antes de empezar. Otros hablaban de sus familias y del fútbol. Me quedé mirando mi reloj, sintiendo que estaba perdiendo el tiempo. Finalmente, comenzaron. Desplegaron las viejas tablas balísticas. Un joven oficial, el teniente Ricardo Rico Guzmán, tomó la Casio y comenzó a teclear con destreza. Sus dedos se movían tan rápido como si estuviera tocando el piano. Me acerqué y pude ver una pequeña grieta en la pantalla, pero a él no le importaba. Distancia: 60 kilómetros. Viento del este, 12 nudos. Altura del objetivo: 400 metros, informó un suboficial. El teniente Rico tecleó la Casio en un instante. Ángulo de elevación: 37 grados. Punto de caída: 18 metros a la izquierda. Ajustar por brisa. Sonreí disimuladamente. Tardó casi 2 minutos en un solo cálculo. Nuestro sistema lo hacía en 10 segundos. Pero no dije nada, esperando el día del ejercicio de tiro conjunto. Esa tarde, el jefe de la delegación española, el coronel Vicente Torres, se acercó a hablar conmigo. Bienvenido, coronel Lee. Mañana haremos el tiro conjunto. Espero que podamos intercambiar buenas experiencias, dijo con respeto. Le devolví la sonrisa. Por supuesto, estoy ansioso por ver el sistema español en acción. En mi mente, pensaba que pronto vería la diferencia entre la edad de piedra y la era digital. Esa noche, en mi tienda de campaña, escuché el sonido de los grillos y a los soldados españoles cantando suavemente coplas flamencas desde el patio de la fogata. Negué con la cabeza. Este país es demasiado relajado. Definitivamente no están listos para el combate real. No sabía que, en unas pocas horas, todo lo que creía se tambalearía como nunca antes.
La mañana del ejercicio de tiro conjunto llegó rápidamente. El sol de las 7 de la mañana brillaba sobre el campo de entrenamiento, calentando la tierra roja. El olor a pólvora de la práctica del día anterior aún persistía. Los soldados de ambas naciones se alinearon para los himnos nacionales. Todo parecía ordenado. El coronel Vicente anunció el inicio del ejercicio. Hoy es un tiro a un objetivo conjunto a 70 kilómetros. El objetivo simulado está en una colina en el bosque. Dispararemos alternando, el equipo español primero y luego nosotros. Me paré junto a nuestra mesa de control. El equipo chino activó el sistema automático. La pantalla se iluminó. Los datos satelitales fluían en tiempo real. Viento, humedad, temperatura, presión atmosférica. Todo calculado en 15 segundos. Miré de reojo hacia el lado español. El teniente Rico todavía estaba sentado, tecleando su misma calculadora Casio. Los soldados a su alrededor le daban datos en voz baja. No había pantallas grandes ni servidores, solo una pizarra y tiza. Negué con la cabeza por dentro. Pronto verán la diferencia. El equipo español comenzó a disparar. La orden resonó claramente. ¡Fuego! 4 obuses tronaron al mismo tiempo, el sonido atronador resonando en el bosque. El humo blanco se elevó. El fuerte olor a pólvora me quemó la nariz. Usé mis binoculares para ver el impacto. La ronda cayó muy cerca del objetivo, solo desviada unos 20 metros a la derecha. El teniente Rico tecleó la Casio de nuevo, rápidamente. Ajuste. 3 clics a la derecha. Reducir el ángulo de elevación medio grado. La segunda ronda fue disparada. Vi claramente la explosión en el centro del objetivo. Menos de un minuto de corrección. Fruncí ligeramente el ceño, pero aún pensé que era suerte. Era nuestro turno. El sistema automático terminó el cálculo. Ordené el fuego. Nuestros obuses tronaron. La ronda cayó a solo 15 metros del objetivo. Muy bien, pensé. El sistema comenzó a hacer los ajustes para la siguiente ronda. Todo iba perfectamente hasta que la radio anunció. El cuartel general de entrenamiento entra en un escenario simulado de ciberataque. Todas las unidades deben desconectarse inmediatamente de la conexión satelital y de la red. No se permite el uso de datos externos. La cuenta regresiva es de 12 minutos hasta la hora real de fuego. Me congelé. Nuestro equipo intentó reiniciar el sistema. La pantalla se apagó. Las señales satelitales desaparecieron. El sistema de control de tiro automático se convirtió en una caja de metal inútil. Tuvimos que calcular todo manualmente, algo que no habíamos practicado en 10 años. Me giré para mirar a los españoles. Todavía estaban sentados, tecleando la Casio como si nada hubiera cambiado. El teniente Rico sonrió a un compañero y dijo en voz baja: «Aquí está, el escenario que practicamos cada mes». Sentí un escalofrío en el estómago por primera vez. ¿Qué diablos está pasando? Los soldados españoles comenzaron a comunicarse con voces y señales manuales. Nadie estaba en pánico. Parecía que estaban jugando un juego familiar. Mi equipo comenzó a confundirse. Intentamos abrir las tablas balísticas de papel de repuesto, pero nadie recordaba cómo usarlas correctamente. El reloj marcaba 11 minutos. Me quedé mirando la vieja calculadora Casio que tenía el teniente Rico. Hoy, funcionaba normalmente, sin necesidad de satélite, sin necesidad de red, solo una pequeña batería y el cerebro del usuario. Tal vez me había equivocado desde el principio. El reloj marcaba 9 minutos y medio. Me quedé rígido junto a la mesa de control, que ahora no era más que una simple mesa de madera. Mi equipo estaba hojeando las tablas balísticas de papel con pánico. El susurro de los papeles se mezclaba con el calor del campo de tiro. El lado español, en cambio, estaba extrañamente tranquilo. El teniente Rico se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba seca, la vieja Casio en la mano izquierda, anotando números en un pequeño cuaderno con un lápiz corto en la derecha. Los soldados a su alrededor se pasaban la información en voz baja pero clara. «El viento ha cambiado, teniente Rico. Ahora es del suroeste, 14 nudos». «Entendido».
Ajustar 2. 5 metros. Me acerqué sin darme cuenta, queriendo ver exactamente lo que estaban haciendo. El sol golpeaba la pantalla amarillenta del Casio, pero los números aún eran claros. Los dedos del teniente Rico se movían rápido y firme, sin un solo error. El coronel Vicente se acercó, sonriendo levemente. Es una situación que practicamos a menudo, coronel Lee. Si quiere ver más de cerca, es bienvenido. Asentí, pero en mi corazón todavía dudaba. Habíamos estado entrenando sistemas automáticos durante 10 años. Nunca pensamos que tendríamos que volver a este método arcaico. Faltaban 7 minutos. Un soldado español se levantó y corrió para informar personalmente el nuevo dato del viento a cada cañón. No usó la radio, ya que estaba apagada según las reglas. Corrió a mi lado, sonrió levemente y asintió antes de seguir corriendo. El sudor le caía por la cara, pero no parecía cansado. Me giré para mirar a mi equipo. Todos estaban calculando con calculadoras científicas modernas, pero eran inusualmente lentos porque no estaban acostumbrados. Estábamos acostumbrados a presionar un botón y esperar a que el sistema hiciera el resto. El teniente Rico se levantó. «Listos para la primera ronda, coronel». El coronel Vicente se giró hacia mí. «¿Está listo el lado chino, coronel Lee?» Tragué saliva. «No, todavía no. Necesito un poco más de tiempo». Faltaban 6 minutos. Los obuses españoles dispararon la primera ronda sin esperarnos. 4 fuertes estruendos en rápida sucesión. Inmediatamente levanté mis binoculares. La ronda cayó a menos de 30 metros del objetivo. Muy cerca, para disparar sin datos satelitales. El teniente Rico tecleó la Casio unos segundos más. Ajustar 4 clics a la izquierda. Aumentar el ángulo de elevación 1 grado entero. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo pudo corregir tan rápido? Los soldados españoles se pasaban los datos de corrección gritando y con señales manuales. Nadie estaba confundido. Todos conocían su trabajo claramente, como si hubieran practicado 100 veces. Faltaban 4 minutos. La segunda ronda española fue disparada. Vi la columna de humo explotar, justo en el centro del objetivo. Impacto directo. Tardaron un total de menos de 3 minutos desde la primera ronda. Mientras tanto, mi equipo todavía estaba discutiendo sobre cuánto ajustar el valor del viento. Sentí que la sangre me subía a la cara. Si no disparábamos a tiempo, tendría que firmar un informe diciendo que el lado español había ganado solo en este escenario. Y yo era el jefe de la delegación. Este fracaso me seguiría hasta Beijing. El teniente Rico se giró y me sonrió levemente, levantando la calculadora para que la viera. «Coronel Lee, ¿quiere probar a teclear?» Me quedé paralizado, sin saber qué responder. ¿Cómo era posible que una sola calculadora vieja y la mente de un grupo de personas hicieran lo que nuestro sistema de cientos de millones no pudo hacer en esta situación? Faltaban 3 minutos y medio. Permanecí quieto, como clavado a la tierra caliente. El latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos, ahogando el susurro del viento que soplaba sobre la hierba seca del campo de tiro. Mi equipo seguía con la cabeza gacha, calculando números en papel. El raspado de los lápices contra el papel era fuerte en mis oídos. Nadie me miró. En el lado español, se estaban preparando para la tercera ronda. El teniente Rico se acercó al primer cañón, sosteniendo firmemente la calculadora Casio. La luz del sol de las 10 de la mañana se reflejaba en el aparato. Se giró y le dijo algo al artillero en voz baja pero clara. «Ajustaste como te dije. No olvides revisar el tornillo de sujeción». El artillero asintió, sonriendo ampliamente. «Sí, teniente. Todo listo». Noté que trabajaban sin prisa, pero cada movimiento tenía un propósito. No era la prisa lo que causaba errores, sino la confianza que venía del entrenamiento. Faltaban 2 minutos. El coronel Vicente se acercó a mí de nuevo. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban llenos de comprensión. «Coronel Lee, si el lado chino aún no está listo, ¿podemos asumir toda la responsabilidad del tiro en este escenario?» Sentí que me ardía la cara, pero asentí. «Sí. Por favor, proceda». Por dentro, estaba furioso.
Nuestro sistema, que había sido mi orgullo, ahora era inútil. Nos habíamos burlado de sus viejas calculadoras, pero ahora eran la herramienta que les permitía mantenerse firmes. Los obuses españoles dispararon la tercera ronda al mismo tiempo. 4 explosiones que hicieron temblar el suelo bajo mis pies. El humo blanco se elevó hacia el cielo. El olor a pólvora era tan fuerte que me picaba la nariz. Inmediatamente levanté mis binoculares. La columna de humo se elevó justo en el centro del objetivo. Impacto exacto, sin desviaciones, ni siquiera 1 metro. El reloj se detuvo en 1 minuto y 46 segundos. El anuncio del cuartel general resonó. El escenario simulado ha terminado. El lado español ha completado la misión a tiempo. ¡Felicidades! Todos los soldados españoles se aplaudieron suavemente. Se escuchó la risa del grupo del teniente Rico. Él regresó a la mesa, secándose el sudor del cuello con la manga. Se giró para mirarme, sonriendo sinceramente. ¿Qué le parece, coronel Lee? ¿Le gusta nuestro sistema? Me quedé atónito, sin saber qué responder. Su sistema no era un sistema. Era la maestría construida por humanos. Mi equipo comenzó a recoger sus cosas en silencio. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Me acerqué ao coronel Vicente. Felicidades, coronel. El lado español lo hizo excelentemente. Él me devolvió el saludo. Gracias, coronel Lee. Pero hemos entrenado así todo el tiempo. En la guerra real, no sabemos si el satélite estará o no. Esa frase me golpeó. Habíamos confiado demasiado en la tecnología, olvidando que la guerra es un asunto humano. Esa tarde, el resto del ejercicio continuó con normalidad, pero elegí sentarme y observar al lado español más de cerca. Vi que no solo usaban la vieja calculadora, sino que la usaban junto con el conocimiento fundamental profundamente arraigado en sus cerebros. Las tablas que veíamos como arcaicas habían sido actualizadas para adaptarse a la geografía local de Andalucía, que era diferente a cualquier otro lugar. Ellos la conocían mejor que los datos satelitales. Al atardecer, me acerqué al coronel Vicente, que estaba sentado bebiendo una cerveza fría junto a la fogata. El olor a tierra mojada y romero flotaba. «Coronel, ¿puedo preguntarle por qué el lado español entrena de esta manera?» Sonrió y dejó el vaso. «Porque ya hemos experimentado situaciones reales, coronel Lee. Durante la Guerra Fría, nuestra electrónica no era tan buena, pero sobrevivimos gracias a nuestra gente, no a las máquinas», asentí. La respuesta era simple, pero profunda. Esa noche, no pude dormir. Escuché el sonido de los grillos alrededor de mi tienda. Tomé mi teléfono. Quería informar a la base de Beijing, pero finalmente lo dejé. Aún no era el momento de hablar de fracasos. Tenía que ver más. A la mañana siguiente, el entrenamiento entró en la fase 2. Hoy era tiro a objetivo móvil. El objetivo simulado era un tanque moviéndose a 30 km por hora a 60 km de distancia. Más difícil. Mi equipo todavía intentaba usar el sistema de respaldo, pero después de ayer, ordené a todos que practicaran el cálculo manual. Se escucharon murmullos, pero nadie se atrevió a desobedecer. El lado español comenzó de nuevo. El teniente Rico se había convertido, sin que yo lo notara, en mi punto focal. Estaba tecleando la Casio mientras otro soldado usaba binoculares para informar el movimiento del objetivo. El objetivo gira a la derecha, se aleja 50 metros. Entendido. Ajustar ángulo de adelanto 2 grados. Terminaron el cálculo en 40 segundos. Dispararon. La ronda cayó justo enfrente del objetivo, lo suficientemente cerca como para detenerlo. Sentí la piel de gallina. Esto no era suerte. Era habilidad entrenada hasta el instinto. Era nuestro turno. El cálculo manual tardó más de lo normal. La ronda se desvió 30 metros a la izquierda. El objetivo escapó. El teniente Rico se acercó a ayudarnos, sin esperar órdenes. «Intente ajustar así, coronel Lee. El viento aquí es errático debido a las colinas». Me extendió la calculadora. La pantalla borrosa mostraba números simples, pero yo sabía que era más complicado de lo que parecía. La acepté e intenté teclear como él me indicó. Mis manos temblaban un poco.
Los dedos que solían presionar un solo botón en el sistema automático, ahora tenían que teclear paso a paso. Pero funcionó. Nuestra siguiente ronda se acercó al objetivo. Todavía no era perfecta, pero era mejor que antes. Me giré hacia el teniente Rico. «Gracias, teniente», sonrió. «No es nada, coronel. Somos un equipo». Esa palabra, equipo, me hizo sentir cálido por dentro por primera vez desde que llegué. La mañana del tercer día de entrenamiento llovió desde las 5 de la mañana. El olor a tierra mojada y a humo de la cocina de campaña flotaba por todo el cuartel. La ropa de todos estaba empapada. El golpeteo de la lluvia en el techo de la tienda me mantuvo despierto. Hoy era tiro en condiciones climáticas adversas. Nubes densas, viento cambiante y lluvia que hacía resbaladizo el suelo. El cuartel general anunció mayor dificultad. El objetivo se movía más rápido y estaba cubierto de humo simulado para obstruir la visión. Me levanté temprano y caminé hacia el campo de tiro con una sensación de pesadez. Mi equipo había estado practicando el cálculo manual anoche, pero todos parecían exhaustos. Todavía no éramos tan fluidos como los españoles. El teniente Rico estaba sentado bajo un refugio temporal de bambú con otros 3 soldados. Estaban comiendo churros con chocolate caliente envueltos en papel. El dulce aroma me llegó a la nariz a pesar de la lluvia. Me vio y me saludó, ofreciéndome un paquete. «Coronel Lee, coma algo antes del entrenamiento. Con esta lluvia, necesita energía». Lo acepté a regañadientes. Los churros calientes eran suaves en mi mano. El chocolate olía a canela. Di mi primer mordisco. El sabor dulce, espeso y cálido me obligó a masticar lentamente. Nunca pensé que una comida tan simple podría ser tan deliciosa. «Está delicioso», dije, sin darme cuenta. Él sonrió ampliamente. «Mi madre me los envió desde casa. Dijo que cuando llueve hay que comer algo caliente». Comí en silencio a su lado. Nadie hablaba de trabajo. Solo preguntaban si tenía frío o si había dormido bien. Sentí algo extraño en mi pecho, como si estuviera siendo cuidado por un hermano pequeño que nunca conocí. El entrenamiento comenzó bajo una lluvia cada vez más intensa. El agua corría por la frente de todos. El sonido de la lluvia golpeando las hojas era tan fuerte que ahogaba algunas órdenes. El lado español comenzó de nuevo. El teniente Rico estaba de pie bajo la lluvia junto a la mesa de control temporal. Su uniforme estaba empapado, pero su expresión no cambiaba. Estaba tecleando la Casio con una mano, y con la otra sostenía un cuaderno protegido de la lluvia con una bolsa de plástico transparente. Un soldado gritó un informe desde el punto de observación. «Humo denso. El viento ha cambiado a oeste, 18 nudos. Entendido. Ajustar, 3, 8 metros. Dispararon la primera ronda. La ronda cayó muy cerca del objetivo, a pesar de la visibilidad limitada. Corrigieron rápidamente. La segunda ronda, un impacto directo. La tercera ronda, el objetivo simulado fue completamente destruido. Me quedé mirando bajo la lluvia. El agua fría me corría por el cuello de la camisa, pero mi corazón ardía. ¿Cómo lo hicieron en condiciones en las que nuestro sistema automático habría fallado catastróficamente? Era nuestro turno. Mi equipo disparó la primera ronda y se desvió mucho debido al cambio repentino del viento. Intentamos ajustar, pero fuimos lentos. La lluvia mojó el papel de las tablas. Los números se corrieron. Todos se frustraron. El teniente Rico se acercó, desafiando la lluvia torrencial. Aún sostenía la Casio empapada, que seguía funcionando. «Coronel Lee, escúcheme. El viento aquí, cuando llueve, circula alrededor de estas colinas de esta manera», explicó brevemente, y luego escribió los números en un papel que resistía el agua. Ordené a mi equipo que ajustara según eso. La siguiente ronda se acercó más al objetivo. Todavía no era un impacto directo, pero era lo suficientemente bueno para pasar la prueba. Después del entrenamiento, todos estábamos empapados. Los soldados españoles levantaron rápidamente una gran lona y encendieron una pequeña fogata. Alguien se apresuró a hervir fideos instantáneos con huevos,
y repartió tazones a todos, incluido mi equipo. El olor de los fideos calientes mezclado con el olor a lluvia me dio hambre al instante. Sostuve el tazón de fideos y me senté junto al teniente Rico. ¿Por qué nos ayuda todo el tiempo?, le pregunté. Sonrió tímidamente. Somos aliados, coronel. Si usted gana, nosotros ganamos. Me quedé en silencio por un momento. La palabra aliados que usó era diferente de la que había escuchado en las reuniones oficiales. Aquí, esa palabra tenía un significado mucho más profundo. Esa tarde, el entrenamiento entró en el escenario final de la semana. Tiro a un objetivo a 70 kilómetros de nuevo, pero esta vez con interferencia electrónica, humo y lluvia intensa simultáneamente. El cuartel general anunció que esta era la peor situación posible en la guerra real. Mi equipo entró en pánico. No estábamos completamente listos para el cálculo manual en estas condiciones. Sentí una presión enorme. Si fallaba de nuevo, el informe de regreso a Beijing me haría perder prestigio y podría afectar el nuevo proyecto de desarrollo de sistemas que estaba a mi cargo. El lado español comenzó primero. Hicieron lo de siempre. El teniente Rico tecleando la Casio, los soldados pasándose los datos con voces y señales manuales en medio de la lluvia y el humo. Su primera ronda, cerca del objetivo, corrigieron rápido. La segunda ronda, impacto central. La tercera ronda, destruyeron completamente el objetivo en solo 11 minutos. Era nuestro turno. Ordené la primera ronda según lo practicado. La ronda cayó muy lejos. El equipo comenzó a confundirse. La lluvia lo ralentizaba todo. Me sentí desesperado. De repente, el teniente Rico y el coronel Vicente se acercaron a mí bajo la lluvia. Coronel Lee, ¿podemos ayudarles a dirigir el tiro conjuntamente? Considérenlo una verdadera práctica de alianza, preguntó el coronel. Miré a ambos y asentí. Sí, por favor. Comenzaron a dirigir a ambos equipos para que trabajaran juntos. Los soldados españoles ayudaron a pasar la información del viento y el humo a mi equipo. El teniente Rico dividió parte del cálculo para que mi equipo lo hiciera y luego nos lo revisó. Nuestra ronda de corrección se acercó. La ronda final impactó en el objetivo. Se escuchó el aplauso de ambos lados en medio de la lluvia. Todos sonrieron, a pesar de estar empapados. Me quedé quieto, mirando la calculadora Casio que sostenía el teniente Rico. Estaba empapada, pero seguía encendida. Sabía que lo que les hacía ganar no era la herramienta, sino la confianza que tenían el uno en el otro y la habilidad que habían entrenado hasta convertirla en parte de sus vidas. No podía creer lo que veían mis ojos, pero esta vez era una creencia que venía con respeto. La lluvia cesó a última hora de la tarde. El cielo se despejó y una suave luz solar se filtró a través de las nubes. El olor a tierra mojada mezclado con el aroma de las hojas frescas flotaba por el campo de tiro. Los soldados de ambos lados estaban recogiendo el equipo. Las risas resonaban periódicamente. Todos parecían relajados después de superar las situaciones difíciles. Vi al teniente Rico guardar la Casio con cuidado en el bolsillo de su camisa. El aparato estaba empapado, pero él usó un pañuelo para secar suavemente la pantalla antes de guardarlo. Esa acción me hizo sentir algo extraño, como si no lo viera solo como una herramienta, sino como un compañero de armas. El coronel Vicente se acercó a mí con una sonrisa. Un hermoso final hoy, coronel Lee. El trabajo conjunto salió muy bien. Asentí. Gracias, coronel. Si el lado español no hubiera ayudado, mi equipo no habría pasado. Se rió suavemente. Solo hicimos nuestro deber como aliados. Nadie puede ganar solo. Esa frase me dejó en silencio. Durante toda mi carrera, me enseñaron a creer en la superioridad del sistema, la velocidad de los datos, la precisión de la máquina. Pero esta semana, todo lo que creía fue desafiado por una calculadora vieja y un grupo de personas que confiaban plenamente entre sí. Esa noche hubo una cena de despedida antes de que mi delegación regresara mañana. Una larga mesa estaba dispuesta bajo un gran árbol, llena de comida española, paella, cocido, gambas al ajillo, jamón.
El fuerte olor a especias me hacía salivar. Una banda militar tocaba música folclórica suave. El sonido de las guitarras y el cajón se mezclaba con las risas. Me invitaron a sentarme en la misma mesa que el coronel Vicente y el teniente Rico. El vino tinto fue servido en copas pequeñas. Todos levantaron sus copas y brindaron con un fuerte «Salud». El teniente Rico habló después de la tercera copa. «Coronel Lee, ¿cree que esta calculadora está vieja?» Lo miré y asentí. «Sí, realmente vieja. La pantalla está toda amarillenta». Sonrió ampliamente. «La he usado desde que estudié en la academia. Mi padre me la compró cuando aprobé el examen. Se cayó al agua, se cayó al suelo, pero sigue funcionando. Quizás piense que estamos atrasados, pero para mí es algo en lo que siempre se puede confiar». Escuché en silencio y luego pregunté, «¿Y por qué no la cambian por una nueva?» Sacó la Casio y la puso sobre la mesa. La luz de una vela reflejaba un brillo en la pantalla. Porque si uso una máquina nueva todos los días, olvidaré cómo pensar por mí mismo. Si un día la nueva máquina se rompe o no hay electricidad, no podré hacer nada. Pero esta me obliga a entender cada paso. El coronel Vicente agregó suavemente. No rechazamos la nueva tecnología, coronel Lee, pero entrenamos a nuestra gente para que estén siempre preparados, con o sin máquinas. Levanté mi copa y bebí de nuevo. El vino era fuerte, pero calentó mi corazón. Empecé a entender que lo que yo veía como lento o atrasado, en realidad era una preparación mucho más profunda. Esa noche, después de la fiesta, caminé solo de regreso a mi tienda. El aire se había enfriado después de la lluvia. Los grillos cantaban rítmicamente. Saqué mi teléfono. Quería escribir un borrador del informe, pero finalmente borré todo. Aún no sabía cómo escribir para que la base de Beijing entendiera lo que había visto. La última mañana, antes de subir al coche de regreso al aeropuerto, el teniente Rico se acercó a mí con una pequeña bolsa de tela. «Coronel Lee, esto es para usted». La abrí. Dentro había una Casio nuevecita, la caja aún sin abrir. «¿Por qué me la da?», pregunté. Sonrió tímidamente. «Quiero que intente usarla un poco. Practique el cálculo manual, por si algún día tiene que enfrentar una situación como la nuestra». La tomé con las manos temblorosas. «Muchas gracias, teniente», me saludó. «Si regresa, le llevaré a comer las mejores tapas de mi pueblo». Le devolví el saludo. Trato hecho. El jeep se alejó del campamento. Miré por la ventana. Los soldados españoles estaban alineados para el entrenamiento matutino. Las órdenes resonaban claramente, incluso cuando el coche se alejaba. Apreté la calculadora en mi mano. ¿Cómo era posible que este viaje cambiara la creencia que había tenido durante 38 años? El avión despegó. Miré hacia abajo. El suelo andaluz se hacía más pequeño. En mi corazón, sabía que no volvería a ser el mismo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Beijing a última hora de la tarde. El aire estaba frío. El viento soplaba fuerte, haciendo que mi abrigo ondeara. El olor a humo y a una fina nevada me golpeó la nariz. Bajé del avión con pasos pesados. Todavía sostenía la nueva Casio que me había dado el teniente Rico. Era ligera, pero se sentía pesada en mi corazón. Una furgoneta militar me recogió en la puerta. El conductor me saludó normalmente. «Bienvenido de nuevo, coronel. ¿Cómo estuvo el entrenamiento?» Sonreí forzadamente. «Muy bien. Aprendí mucho». Encendió la radio. Las noticias militares informaban sobre el desarrollo de nuestra nueva arma, el último sistema de control de tiro inteligente. Lo escuché mientras miraba la calculadora en mi mano. Contradecía todo lo que había creído. Llegué a la base por la noche. La tienda temporal que me habían puesto estaba allí, pero ahora se sentía fría. No había olor a comida española ni risas de los soldados. Solo el silbido del viento y el sonido de los pasos de los guardias. Dejé mi bolsa y tomé mi teléfono para llamar a mi esposa. «Ya volví. Te extrañé mucho». Se rió suavemente. «Cuéntame, ¿cómo es España?» Me detuve un momento. «Muy caliente, y la gente es muy amable», continuó. «¿Y el entrenamiento? ¿Aprendiste algo nuevo?» Miré la calculadora en la mesa. «Sí,
Aprendí que a veces, las cosas viejas son más valiosas de lo que pensamos. Esa noche, escribí el informe preliminar. Las palabras que antes fluían fácilmente, ahora se atascaban. Borré la línea que elogiaba nuestro sistema y escribí una nueva. En el escenario simulado de interferencia cibernética, el sistema de respaldo español demostró una alta eficiencia utilizando el cálculo manual y herramientas básicas. Pulsé enviar y me senté, sintiéndome aliviado, pero también preocupado. ¿Qué pensarían de la frase herramientas básicas? A la mañana siguiente, la reunión en la sala de mando. Las luces de neón brillaban intensamente. El fuerte olor a café flotaba. Mi superior, el teniente general Zhang, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su expresión seria habitual. Había otros 6 oficiales alrededor, todos en uniformes pulcros. «Coronel Li, he leído su informe», dijo el teniente general Zhang con voz grave. «Es muy interesante, especialmente la parte en la que el lado español se desempeñó bien en el escenario sin conexión». Asentí. «Sí, general, entrenan de esa manera todo el tiempo, lo que les permite adaptarse rápidamente». Un oficial joven llamado Li Wei preguntó, «Pero nuestro sistema es superior, ¿no? ¿Por qué preocuparse por un método arcaico?» Lo miré. Era más joven y parecía lleno de confianza. «En la guerra real, no sabemos lo que enfrentaremos. Si el satélite es atacado o la red cae, ¿qué nos queda?», pregunté. Hubo un momento de silencio. El teniente general Zhang golpeó la mesa con el dedo. «El coronel Li tiene razón. Debemos tener un plan de respaldo más sólido. Coronel Li, ¿puede preparar una propuesta para un nuevo programa de entrenamiento? Uno que incluya el cálculo manual». Me quedé paralizado. «Sí, general, lo haré de inmediato». Después de la reunión, regresé a mi oficina. Mi corazón latía con fuerza. Esta era una oportunidad, pero también un riesgo. Si el proyecto fallaba, sería culpado. Esa tarde, comencé a redactar el plan. Puse la calculadora Casio junto a mi computadora. Su pantalla brillante era muy diferente a la vieja de Teniente Rico. Intenté teclear un cálculo de ángulo de tiro simple. Mis dedos se movían lentamente, pero esa lentitud era lo que me hacía comprender. Recordé claramente la imagen del Teniente Rico sentado tecleando en medio de la lluvia. Sus manos empapadas, pero no se detenía. Sus ojos estaban concentrados, y la sonrisa cuando impactó el objetivo. Sonreí sin darme cuenta, y escribí en el plan de entrenamiento: en escenarios simulados sin tecnología, usar calculadora básica y tablas balísticas de papel. Esa noche, llamé al antiguo intérprete que había ido conmigo. «¿Podrías contactar con el coronel Vicente por mí?». El intérprete se rió. «¿Quiere volver ya, coronel?». «Intentaré». 2 días después, tuve una videollamada con el coronel Vicente. La imagen estaba borrosa, pero vi su sonrisa familiar. «Hola, coronel Li. ¿Extraña las tapas?». Me reí. «Extraño todo, coronel. Estoy preparando un nuevo programa de entrenamiento. Me gustaría pedirle consejos sobre el método de cálculo manual de España». Asintió. «Con gusto. Envíemelo para que lo revise». Hablamos durante casi 1 hora. Explicó que entrenaban todos los meses, comenzando por enseñar a los nuevos oficiales las fórmulas básicas y luego practicando en el campo real. «No se trata solo de calcular, coronel, sino de confiar en el equipo también». Anoté cada palabra, sintiendo que estaba construyendo un puente entre 2 países. A la semana siguiente, mi proyecto fue aprobado. El teniente general Zhang me dio una palmada en el hombro. «Buen trabajo, Li. Esto podría cambiar la forma en que entrenamos en todo el ejército». Sonreí. «Gracias, general, pero solo estoy usando el ejemplo de España». La noticia se difundió rápidamente en la base. Un joven oficial se acercó a preguntar: «Coronel Li, ¿es verdad que los españoles son tan buenos?». Levanté la calculadora para que la viera. «Prueba a teclear, y lo entenderás». El joven tecleó, frunciendo el ceño. «Es muy lento, coronel. Nuestro sistema es mucho más rápido». Sonreí. «Pero si no tienes sistema, ¿qué haces?». Se quedó en silencio y luego asintió. «Intentaré practicar, coronel». Esa noche,
Regresé a casa. Mi esposa me recibió con una cena caliente. El olor a carne guisada y col frita era delicioso. Mi hijo corrió a abrazar mis piernas. «Papá, ¿volviste?» Lo levanté. «Papá te trajo un regalo». Le di una calculadora de repuesto que había comprado. «Intenta jugar con ella. Es muy buena para calcular». Mi hijo jugó con ella felizmente. «Qué divertido, papá». «Pero, ¿por qué no usas la grande?» Me reí. «Porque esta te enseña a pensar por ti mismo, hijo». Mientras cenábamos, les conté sobre España. No solo el entrenamiento, sino la sonrisa del teniente Rico, el compartir churros bajo la lluvia. Mi esposa escuchó en silencio y luego dijo en voz baja: «Parece que has cambiado, cariño». La miré. «¿Cambié para mejor?» Ella sonrió. «Sí, pareces más amable». 2 meses después, el proyecto de entrenamiento comenzó su fase de prueba. Me quedé mirando a los jóvenes oficiales practicar el cálculo manual. El raspado de los lápices contra el papel era fuerte. Se escucharon suaves quejas, pero vi que sus ojos se volvían más serios. Después del primer día de entrenamiento, recibí un mensaje del teniente Rico. «Felicidades, coronel Lee. Escuché sobre el nuevo proyecto. Si necesita algo, con gusto iré a ayudar a enseñar». Respondí inmediatamente. «Gracias, teniente. Le doy la bienvenida a Beijing de inmediato». Dejé mi teléfono y miré por la ventana. La nieve caía suavemente. El mundo era grande, y a veces, lo que estaba más lejos del corazón, estaba más cerca cuando nos atrevíamos a abrir la mente. 3 meses pasaron rápidamente. La nieve invernal se derritió, convirtiéndose en lluvia primaveral. El olor a tierra húmeda mezclado con el aroma de las primeras flores flotaba suavemente con el viento cálido sobre la base. El nuevo proyecto de entrenamiento que propuse comenzó a expandirse. De una pequeña unidad de prueba, se convirtió en un curso al que muchos batallones se ofrecieron como voluntarios. Me paré a observar el primer día de entrenamiento de la clase más grande. 100 oficiales estaban sentados en la gran sala de reuniones. Sobre cada mesa había una nueva calculadora Casio que había encargado a granel. La luz de las ventanas golpeaba las pantallas transparentes. El raspado de los lápices contra el papel era fuerte y sincronizado. Caminé entre las filas. Hoy, practicaremos el cálculo de ángulos de tiro sin el sistema automático. El que no pueda, no se avergüence. Todos hemos estado en ese punto. Un joven oficial levantó la mano. «Coronel, ¿por qué tenemos que entrenar así? Nuestro nuevo sistema es mejor, ¿no?» Dejé de caminar, lo miré y levanté mi calculadora. Porque si un día ese sistema falla, solo nos quedará nuestro cerebro, y un cerebro entrenado nunca nos traicionará. Asintió suavemente y volvió a teclear la calculadora. Esa noche, el teniente Rico llegó a Beijing, según la invitación. El avión aterrizó al anochecer. Fui a recogerlo personalmente. El aire estaba fresco, pero no hacía frío. El suave olor a comida callejera flotaba. Salió de la puerta con una gran sonrisa. Aún vestía su pulcro uniforme del ejército español. Tenía una pequeña bolsa en la mano. «Hola, coronel Lee». «Lo extrañé mucho», dijo. Lo abracé suavemente por el hombro. «Bienvenido a Beijing, teniente». «¿Hace frío?» Se rió. «Mucho más frío que en casa, coronel, pero no importa». Condujimos de regreso a la base. En el camino, le conté cómo iba el proyecto. Escuchó en silencio y luego dijo: «Estoy orgulloso de usted, coronel, por aplicar lo que vio en España». Sonreí. «No solo de España, teniente, sino de la verdad que vi con mis propios ojos». Al día siguiente, el teniente Rico comenzó a enseñar. Estaba parado frente a la sala de entrenamiento, sosteniendo la vieja calculadora que había visto en España. La pantalla borrosa, la pequeña grieta aún estaba allí. Los oficiales chinos miraron con curiosidad. Él la levantó para que la vieran. «He usado esta durante 10 años. No es bonita, no es rápida, pero puedo confiar en ella en cualquier situación». Luego comenzó a enseñar. No solo las fórmulas, sino la forma de memorizar, la forma de ajustar según el viento real,
la forma de escuchar al equipo. Los oficiales chinos comenzaron a quejarse de que era lento, pero poco a poco se callaron cuando lo vieron demostrar un tiro simulado con cálculo manual en menos de un minuto. Me quedé mirando desde atrás. Vi cómo los ojos de mis subordinados cambiaban de curiosidad a respeto. Pasado ese día, cenamos juntos en el comedor de la base. El olor a arroz frito y curry chino era tentador. El teniente Rico lo probó y sonrió. «Está delicioso, coronel, pero estaría mejor con un poco de picante». Me reí. «Mañana lo llevaré a comer comida española. Hay un buen restaurante cerca». Me miró. «Coronel Lee, realmente ha cambiado. Desde la primera vez que vino a nuestro cuartel, usted parecía muy serio. Ahora sonríe más a menudo». Me quedé en silencio por un momento y luego dije en voz baja, «Porque aprendí que la verdadera fuerza no reside en las máquinas, sino en las personas que están dispuestas a adaptarse y a confiar en los demás». Levantó su vaso de agua. «Por la amistad entre España y China». Choqué mi vaso. «Por lo que hemos aprendido juntos». Esa semana pasó rápidamente. El teniente Rico terminó su enseñanza y tomó el avión de regreso a España. Antes de irse, me dio la vieja calculadora. «Guárdela como recuerdo, coronel. Ha pasado por la guerra simulada conmigo». La acepté con ambas manos. «Gracias, teniente. La guardaré en mi escritorio para siempre». Me saludó. «Hasta la próxima, coronel. La próxima vez, le llevaré a disparar cañones de verdad en España». Le devolví el saludo. Trato hecho. El avión despegó. Me quedé mirando hasta que desapareció entre las nubes. Apreté la vieja calculadora en mi mano. Pesaba mucho más que la nueva, porque contenía recuerdos y la lección que había cambiado mi vida. Un año después, mi proyecto se convirtió en el nuevo estándar del ejército. Todos los nuevos oficiales tenían que pasar por el entrenamiento de cálculo manual. El teniente general Zhang dijo en una gran reunión: «Podemos tener las mejores armas del mundo, pero si el usuario no está preparado, podemos perder». Escuché y sonreí por dentro. Pensé en el teniente Rico, en la lluvia del cuartel español, en los churros que compartimos. Saqué la vieja calculadora y la puse sobre la mesa. Presioné el botón de encendido. La pantalla estaba borrosa, pero seguía encendida. Tecleé unos números simples y sonreí. Tal vez me había equivocado al principio, pero ahora lo entendía correctamente. Transmitiría esa comprensión a la próxima generación, porque el verdadero milagro no es la máquina perfecta, sino el ser humano que está dispuesto a aprender el uno del otro, incluso si vienen de lados opuestos del mundo. 2 años pasaron desde aquel día. El verano en Beijing era inusualmente caluroso. El viento caliente soplaba polvo por toda la base. El olor a sudor mezclado con el olor a hierba recién cortada me llegó a la nariz. Estaba parado en el gran campo de entrenamiento, observando a cientos de jóvenes oficiales practicar el cálculo de ángulos de tiro manual. El raspado de los lápices contra el papel era fuerte y sincronizado bajo el sol abrasador. La vieja calculadora Casio del teniente Rico todavía estaba en mi escritorio. La pantalla se había vuelto un poco más borrosa. La pequeña grieta se había agrandado un poco, pero nunca pensé en cambiarla. Era un recordatorio constante. Cada vez que la miraba, recordaba la fuerte lluvia en el cuartel. Recordaba la sonrisa de la persona que me había ayudado en mi momento más desesperado. El nuevo proyecto de entrenamiento que inicié se había convertido en una parte integral del ejército. No solo la artillería, sino que se había expandido a otras unidades. El teniente general Chang dijo en la ceremonia de premios el año pasado: «El coronel Li Yonggao ha tomado las lecciones de nuestros aliados para fortalecernos». Acepté el premio ese día con sentimientos encontrados. Orgullo, pero también humildad, porque sabía que este éxito no era solo mío. Esta noche, recibí un mensaje del teniente Rico: «Coronel Lee, he sido ascendido a capitán y he recibido órdenes de venir a entrenar a Beijing de nuevo el próximo mes. Nos vemos». Sonreí ampliamente solo en mi oficina y respondí de inmediato: «Felicidades, capitán. Lo estaré esperando».
Esta vez lo llevaré a comer el mejor pato Pekín. Al mes siguiente, el capitán Rico llegó. Estaba un poco más alto, parecía más seguro de sí mismo, pero su sonrisa seguía siendo la misma que el primer día. Nos dimos un fuerte abrazo en el aeropuerto. El suave olor a su colonia flotaba. Mientras enseñaba a la nueva generación, me quedé mirando desde un lado. Vi a un oficial chino preguntarle con interés: «Capitán, ¿por qué sigue usando una calculadora vieja?». Él levantó la vieja para que la viera. El sol golpeaba la pantalla hasta que brillaba. «Porque me enseña a no depender demasiado de nada. Si dependo demasiado, y un día desaparece, caeremos». El oficial asintió y se giró para teclear su propia máquina con diligencia. La última noche antes de que regresara, dimos un paseo por el parque de la base. Los sauces se mecían con el viento frío. El sonido de las hojas chocando era suave. El aroma de las flores de verano era agradable. Hablé primero. «Capitán, gracias por cambiar mi vida». Se detuvo, mirándome con ojos serios. «Usted es quien cambió mi vida, coronel, porque llevó lo que somos a la práctica, haciéndome saber que lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo es más valioso de lo que pensábamos». Permanecimos en silencio un momento, y luego me puso una mano en el hombro. «Ya somos hermanos, coronel, no solo aliados». Asentí. «Sí, capitán, lo somos». Su avión despegó a primera hora de la mañana siguiente. Me quedé mirando hasta que desapareció. Luego caminé de regreso a mi oficina. Puse ambas calculadoras una al lado de la otra. La nueva era brillante, la vieja borrosa, pero ambas eran parte de mí. Abrí el cajón y saqué mi viejo cuaderno. Escribí una línea: «El verdadero milagro de España no son sus obuses precisos o sus viejas calculadoras, sino su gente que nunca deja de aprender y está dispuesta a compartir lo que aprende con los demás, incluso si vienen de tierras lejanas». Cerré el cuaderno, sonreí a mi reflejo en el espejo y caminé hacia el campo de entrenamiento. La nueva generación de oficiales me estaba esperando. Hoy les enseñaría con un corazón más abierto, porque sabía que la mayor victoria era superar las propias creencias equivocadas, y lo había logrado gracias a España y a un español llamado Ricardo.